Liberté, un emprendimiento 100% autogestionado por presos en la cárcel de máxima seguridad de Batán y desde 2021 formalmente una cooperativa. Iniciamos actividades en 2014 con el objeto de cubrir necesidades básicas tales como trabajo, estudio y capacitación, recreación, alimentación y otras actividades tratamentales. Todos estos pequeños logros son gracias a la autogestión, la cual consideramos es el camino, o al menos el que nosotros hemos encontrado para mejorar la calidad de vida y recuperar dignidad. Todo esto no solo es trabajo de los integrantes de Liberté, sino también de una gran red de personas e instituciones confiando y creyendo en nosotros. También hemos podido avanzar frente a serios impedimentos a través del diálogo, y esto nos condujo a constituirnos en parte fundadora y activa del Comité de Prevención y Solución de Conflictos de la Cárcel de Batán. Nuestras actividades se nuclean en marroquinería, carpintería, herrería, almacén de ramos generales, artesanías, apicultura, huerta orgánica, biblioteca, aula de capacitación y servicio de tareas restaurativas para los protocolizados desde el comité. Contamos con el padrinazgo del juez hoy fallecido Mario Juliano, Asociación Pensamiento Penal, y Josefina Ignacio. Además, fuimos declarados de interés nacional por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Contamos con el acompañamiento de la Procuración Penitenciaria de la Nación, PPN. Nos apadrina en nuestro camino cooperativo la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, FAC. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, nos impulsa con el programa ProHuerta. La Universidad Nacional de Mar del Plata nos brinda los mecanismos educativos tan necesarios, y muchas otras personas y organizaciones que en el día a día permiten que Liberté crezca. El incentivo emocional que cada día a la mañana nos llena de energía para seguir soñando son nuestras familias y nuestras amigas, amigos y amigues. Y desde lo que muchas personas dicen el polo opuesto, nos llega el amor que tanto necesitamos para restaurar nuestros corazones, las víctimas que comparten el mismo sueño y trabajan con nosotros en cada proyecto que iniciamos. Ellas, ellos y ellas son la agrupación Víctimas por la Paz. Desde Cooperativa Liberté, junto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, les damos la bienvenida a la 16ª jornada de nuestra Diplomatura de Extensión Universitaria. Una vez más estaremos nuevamente profundizando en los conocimientos de la vida carcelaria desde una óptica cruda pero real. Esta jornada la denominamos Víctimas por la Paz, Justicia Restaurativa y Comunicación No Violenta. Expone seguidamente la doctora Diana Márquez. Parte de su currículum es coordinadora de la agrupación Víctimas por la Paz y directora del área de justicia restaurativa de la Asociación Pensamiento Penal. Además es integrante del Comité de Resolución de Conflictos de las Unidades 21 de Campana y 15 de Batán en la provincia de Buenos Aires. Es abogada y escribana desde la Universidad de La Plata y es mediadora prejudicial del Ministerio de Justicia Provincia de Buenos Aires, especialista en mediación familiar, facilitadora del diálogo y especialista en justicia restaurativa. Le escuchamos, Diana Márquez. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y todas. Ya nos hemos ido viendo, saludando. Pero bueno, yo quiero agradecer fundamentalmente también a Cecilia, a Ricardo, a Pampa, pero bueno, quiero agradecer a Silvana Greco, que nos está acompañando hoy, que para mí es como el plato fuerte del día de hoy, junto con Luz Barassi, que bueno, las dos, apenas les dije de estar en la diplomatura, dijeron que sí, así que bueno, y después con Silvana vamos a dar una sorpresita.
Pero bueno, desde que iniciamos este recorrido de la diplomatura, esta idea que creo que es tan revolucionaria y a la que dijimos que sí, sin dudarlo ni un instante, bueno, estuvimos acompañando acá desde el minuto cero. La verdad que desde ese momento yo estaba pensando qué iba a decir hoy. Y sí, sin exagerar, porque bueno, hoy es el primero de los 2 sábados que nos presentamos Víctimas por la Paz, claramente víctimas. Entonces, la responsabilidad, la verdad que es inmensa para mí hoy. Y también el honor de haber sido convocados. Así que bueno, sacando este momento en que todos nos distrajimos, yo desde la mañana me sentía sumamente emocionada, ahora también lo estoy, pero bueno, todo me ha sacado un poco de este momento, pero no dejo de ver que es muy fuerte ser parte de esto. Aparte acá se han escuchado sábado tras sábado a personas que nos han hecho conmover hasta las lágrimas, y cuyas intervenciones han sido una maravilla de aprendizaje, de emoción, desde la academia, desde la experiencia. Y bueno, y como consecuencia natural de ello, estoy agradecida por el profundo aprendizaje que yo también he tenido de cada una de los y las participantes, de les participantes, y me siento como llena, ¿no? de los contenidos que se han volcado acá, me siento mejorada, y la verdad que creo que esto es fruto del estudio, de la investigación, y por qué no, del amor que cada uno ha puesto y pone cada sábado en juego, ¿no? También decirles que en Liberté, perdón muchachos lo que voy a decir, pero yo en Liberté estoy en casa. Así lo siento, se los he dicho en persona. Conozco a cada uno de los muchachos ahí y a muchas otras personas también de la unidad 15 y de otras unidades a las que abrazo profundamente si están hoy acá escuchando o si van a escuchar en otro momento. Y bueno, y de hecho estuve ahí antes de ayer en un homenaje a nuestro imprescindible, a nuestro faro Mario Juliano, y también estuve hace un mes atrás, y cantidades de veces por Zoom, no sé, para mí Liberté es parte de mi vida cotidiana, porque más allá de los Zoom, de verlos, hablo todo el tiempo, y eso hace que inclusive o sea, para mí la maravilla de la política pública de la telefonía celular, igual antes también hablábamos, debo decirlo, pero esa maravilla me parece que nos ha dado ese podernos romper un poco el muro, y ese ida y vuelta que es constante y a mí me hace muy feliz. Y bueno, y sí, ahora si entramos en el módulo de justicia restaurativa de esta diplo, ¿y por qué arrancamos nosotros con este tema tan importante y que se están usando en los comités de prevención y resolución de conflicto en cárceles, por ejemplo? Bueno, yo espero explicar en los próximos minutos por qué nosotros, como Víctimas por la Paz, estamos hoy acá. Primero que nada, Víctimas por la Paz está conformada por un grupo de personas diseminadas por todo el país y Uruguay, y somos la sociedad civil, por la que tantas veces yo los sábados he visto que decimos, tenemos que involucrar a la sociedad civil, tenemos que es un reclamo, que yo lo veo claro. Bueno, nosotros somos la sociedad civil, somos una agrupación que trabajamos a través de la ONG Pensamiento Penal, y no dependemos de ninguna instancia del Estado, somos voluntarios, bueno, somos la sociedad civil. Y la mayoría de nuestros integrantes somos personas que hemos sufrido las consecuencias de hechos delictivos de distinta gravedad y que tuvimos la posibilidad de convertir el dolor y la frustración en acciones positivas, rechazando la idea de que el mejor modo de afrontar los conflictos se encuentra, por ejemplo, en el endurecimiento de la ley penal o en la baja de la edad de punibilidad. Entre nuestros integrantes
se encuentran víctimas que van desde un simple robo hasta abusos, lesiones serias o asesinatos de familiares. Y nosotros estamos convencidos de que la paz social se construye promoviendo la convivencia y la integración, y que el odio, el rencor y las acciones derivadas de sus sentimientos solo profundizan la violencia. Y lo que observamos claramente es el nivel de violencia que tenemos como sociedad. Se ejerce, obviamente, en la consumación del delito, pero también muchas veces en la condena y en el castigo, escalando el conflicto social y generando inclusive nuevas víctimas completamente invisibilizadas, pero de las que nosotros como asociación tenemos plena conciencia, porque nosotros somos, entre comillas, las víctimas visibilizadas. Pero todas esas víctimas que son invisibilizadas por carencias del Estado, por montones de malas decisiones que se toman, también son víctimas y también queremos reivindicarlas desde nuestro espacio de Víctimas por la Paz. Y en este estado de cosas es la contraposición, y este estado de cosas es la contraposición a la convivencia a la que debemos aspirar, porque esta violencia es la contraposición a esa convivencia, sin lugar a dudas. Y en términos sociales no existe la seguridad, existe la convivencia. Y nosotros observamos el entramado social y ahí estamos todos contenidos, las víctimas y los ofensores. Y estamos acá hablando desde el lugar de víctimas, sabemos que somos centrales en el conflicto y no minimizamos lo que nos ha ocurrido, ni un poco, porque quizás haya una imagen de Víctimas por la Paz como un rebaño de perdonadores ingenuos, cosa que no somos. Pero nosotros miramos a la sociedad toda y entendemos, y esperamos que nos entiendan también, que coexistimos víctimas con distintas visiones de un mismo fenómeno, que hacen a la diversidad y que forman parte del pluralismo que debe existir en una sociedad democrática. Nuestro objetivo, por decirlo de forma simple, es que el concepto de víctima no es patrimonio exclusivo de una sola forma de reclamar justicia. Que también habemos otras personas con otras miradas, dispuestas a contribuir en la tarea de disminuir los niveles con que habitualmente se responde a la violencia. Que nos pasó lo que nos pasó, sí, pero que no queremos lo que se escucha como sentido común y es que se pudran en la cárcel. Porque sabemos claramente que no nos hace ningún favor como sociedad un depósito de personas olvidadas. Y que las cárceles son el fracaso de los sistemas educativos, de las redes de trabajo, de las redes culturales, etcétera, etcétera. Nosotros siempre decimos que no es olvido, no es impunidad, no es candidez. Es la búsqueda de la pacificación social por la vía de la convivencia, la integración y hasta en algunos casos el perdón, del que si puedo voy a hablar un rato el próximo sábado. En Víctimas por la Paz, desde nuestro pequeño lugar, hemos intentado transformar en acciones positivas lo que nos pasó. Y esas acciones positivas incluyen también a los ofensores. Y entonces nos preocupamos con lo que pasa con la política carcelaria, trabajamos en muchísimos proyectos que se relacionan con las cárceles, centros de menores, etcétera, y trabajando contra esa letanía que se escucha una y mil veces de bajar la edad de punibilidad. Apenas hay en el diario, en la prensa, un título catástrofe de que sucedió algo con un menor de edad. Y entonces también trabajamos contra eso, de ese Estado que por otro lado omite las reglas básicas de humanidad, de dar trabajo, de dar sanidad, de dar educación. Entonces, nosotros a partir de eso y de juntarnos como grupo, con nuestros sufrimientos, con nuestros dolores, tenemos una mirada integral. Necesitamos tener una mirada integral. No nos sacamos la responsabilidad como víctimas de tener esa mirada. Claramente, las víctimas directas o indirectas, entre las cuales se encuentra la sociedad, necesitamos vivir sin ese nivel de violencia. ¿Y cuál sería para nosotros
la posibilidad de aunar todo este criterio? Bueno, lo encontramos, entre otros, en los valores de la justicia restaurativa, ya que su germen, para mí, es recomponer los vínculos, fundamentalmente los personales, pero también, como beneficio derivado, no menos importante y fundamental, los sociales, y con la mirada necesariamente relacional que tenemos que tener entre las personas. Para nosotros hay sentido común en la necesidad de encontrar caminos para la reparación. Nuestra experiencia en B por B incluye acciones restaurativas que han dado resultados positivos. Traemos el concepto de justicia restaurativa porque para nuestra asociación es importante, y estos 2 sábados que vamos a estar con ustedes, y donde se abre, como decía Cecilia hace un rato, la tercera y última etapa de esta diplomatura maravillosa, nos parece crucial hablar de esto para ver por dónde pasan o pueden pasar las soluciones. Porque si hacemos siempre lo mismo, claramente no vamos a encontrar otro tipo de soluciones. Eso ya todos lo tenemos como un mantra, pero hay que hacerlo, porque hay que hacer más allá de los discursos. Bueno, en eso está B por P todo el tiempo. Y esto tiene que ver con en principio con la posibilidad de respetar y empatizar y dejar de ver el mundo de manera binaria. Nosotros no vemos el mundo de manera binaria. Nosotros estamos pensando en cómo resolver esa situación traumática de que el ofensor se haga cargo de lo que ha hecho, en el mejor de los casos, de que se responsabilice por lo que ha hecho, y sobre todo, la víctima sea protagonista de su historia y pueda ir sanando, entendiendo, cambiando sus sensaciones negativas por otras positivas, o por lo menos por sentimientos que le permitan seguir adelante. Aspiramos a que todos los damnificados puedan recuperar sus vidas, sin miedo, sin vergüenzas, sin odio, sin resentimientos. Y esto para nosotros es el mejor de los escenarios, que seamos protagonistas quitándonos la etiqueta de víctimas. Para esto es importante que podamos conseguir un cambio en la justicia retributiva, para que se incorporen elementos de la justicia restaurativa durante cualquier etapa del proceso. Es un cambio paradigmático. Es probablemente largo y difícil, pero para nosotros es necesario hasta la médula, porque esto no se agota en artículos o en discursos, es una voluntad de cambio la que necesitamos. Necesitamos un cambio verdadero de raíz. Y todo esto forma parte de los objetivos y de las acciones de Víctimas por la Paz, de las acciones cotidianas que hacemos. Y en cuanto a la relación con el ofensor, que es uno de los puntos centrales para nosotros, buscamos entender y reparar el entramado roto que existe entre la víctima y el ofensor, para que le permita a este, a partir de la mirada de quien ha sido dañada, a su vez, reencontrarse en toda su capacidad como persona, y más que nada como una persona con futuro. Tanto la víctima como el ofensor tienen historia, y a lo largo del proceso y de las condenas van cambiando, y deben tener futuro. Eso es algo importantísimo para nosotros, que ambas partes puedan soñar con un porvenir. Para nosotros, la justicia restaurativa es la justicia del sentido común. Creemos que existe en la idea de que algunas personas que provocan un daño tengan la necesidad de repararlo. No es extraño que un ofensor se arrepienta del mal hecho. Ese hacerse cargo de los propios actos es salir del círculo de la violencia y victimización, asumiendo yo me hago cargo de lo que he hecho estuvo mal, hice daño, y ese acto reparador redundará en beneficio de toda la sociedad, de la víctima y del ofensor. Tenemos que abarcar más respuestas que las que nos da el derecho retributivo, porque estamos convencidos de que hay otras necesidades que no se atienden. Ofrecer la posibilidad de encontrarse con el ofensor cara a cara y obtener verdad u obtener el perdón puede ser una de ellas. O no, porque hay otras maneras de hacer justicia restaurativa. Pero la necesidad del perdón, a veces también, o de darlo, o de pedirlo, es personalísimo, y es algo de lo que no quiero ahondar en el día de hoy, pero es algo que puede quedar en el camino del futuro de lo que tenemos que hablar.
Pero hay que darle alternativas a la víctima que pueda considerar como reparadoras y constructivas. Producir una articulación de la justicia retributiva con la restaurativa, una sinergia beneficiosa para todos. Nuestra asociación realizó el primer encuentro restaurativo de adultos entre víctima y victimarios en un caso de homicidio culposo a pedido de Mercedes, la mamá de Melisa Núñez, la víctima. Lo pidió la víctima. El resultado fue conmovedoramente bueno y hoy, a pesar de no conocerse anteriormente, han forjado una relación de cariño y hoy todos pertenecen a Víctimas por la Paz, la víctima y los ofensores. Nosotros hacemos cantidad de acciones restaurativas, de las que vamos a hablar seguramente, ya les digo si tengo tiempo el sábado próximo, y luego tenemos un programa de Víctimas por la Paz que nos une, que es donde hacemos algunas otras acciones nuevas en las que estamos trabajando. Los integrantes de Víctimas por la Paz sabemos que somos como una disrupción. Una asociación formada mayoritariamente por personas que padecieron delitos de diversa gravedad y no pugnan por una política de mano dura, ni tenemos un sentimiento vindicativo, que buscan, aún sin saber el término exacto y poderoso alcance que pueda tener, que buscan justicia restaurativa. Víctimas que tienen una mirada distinta sobre los victimarios, sobre el sistema penitenciario, sobre el castigo. Sergio Núñez, que armó una bicicletería social en el patio de su casa para enseñarles el oficio y sacar a los chicos de la calle que habían atacado a su propio hijo, mandándolo a terapia intensiva del hospital por 15 días y estar en coma, dijo: hice justicia por mano propia, subvirtiendo maravillosamente el sentido de la frase. Ahora les quiero leer algunas cosas textuales, chiquitas, ya termino, de Víctimas por la Paz, de lo que han dicho Víctimas por la Paz. Denme un minuto. Elio Ezequiel García, quien en Chipoleti sufrió un asalto violento, declaró: sigo siendo un férreo defensor de la plena aplicación de los derechos humanos y del debido proceso como requisito ineludible de vivir en democracia y un convencido de las causas sociales que rodean el delito. Nada de lo que me pasó hizo que comenzara a soltar el discurso de la mano dura y la pena de muerte tan en boga por estos días. Respeto la Constitución Nacional. Mi alma no está embrutecida y eso es algo que me enorgullece. En el libro de Víctimas por la Paz, escrito por la periodista Alexia Barchiglia, yo, Diana Márquez, víctima de abuso infantil, digo: me siento parte de los pacificadores diarios, anónimos. Es como ese granito de arena que, sin ser ningún héroe ni heroína, aportás diariamente, y eso es lo que termina siendo mi sumatoria para el que sigue. A veces pienso que odiar es fácil, amar es lo difícil. Amar cada una de las circunstancias de tu vida, amarte y mirarte con amorosidad. Hoy no siento que nada está contra mí. Yo estoy a favor del mundo, de mi pasado y futuro. Esa es mi transformación. Daniel Elías, de Entre Ríos, que acordó una conciliación con uno de los imputados por el intento de hurto de su casa, dice algo que es parte del pensamiento central de Víctimas por la Paz con respecto a los victimarios. Hoy aparece como autor de un delito, pero es parte de una sociedad que le debe mucho. Paola Fernández es otro gran, tremendo ejemplo de pensamiento de Víctimas por la Paz llevado a la acción. La demostración de que aún desde el dolor más grande se puede actuar con amor y compromiso con el resto de la sociedad. En noviembre de 2013, su ex esposo, un policía, mató a sus hijos Tobías y Morena, de 12 y 10 años, respectivamente, y luego se suicidó. Desde entonces, Paola pide que los miembros de la Fuerza de Seguridad se hagan peritajes psicológicos con personal externo y que no lleven armas de fuego fuera del trabajo. Me cuesta, perdónenme. A Daniel Vega y su esposa Estela, en junio de 2011, 2 chicos de 14 y 15 años con el arma reglamentaria del papá
policía de uno de ellos, les arrebataron la vida de su hijo Lucas, de 18 años. Lo visitaron en la cárcel y tras un pedido de perdón del menor que disparó, terminaron abrazados, llorando. Daniel no alcanza a describir cómo es abrazar a la persona que le quitó a su hijo, pero puede asegurar que no sintió odio, que su propia reacción le dejó tranquilidad. En una entrevista declaró: perdonar no es olvidar, es quitarle el peso de la culpa a una persona. ¿Cómo me voy a olvidar que un joven de 15 años mató a mi hijo? A pesar de eso, no tenemos nada contra él. Ojalá pueda rehacer su vida. Cuando murió Lucas, con su mujer fundaron un centro para ayuda a menores con problemas judiciales a salir de la delincuencia con tratamiento psicológico, deportes y talleres artísticos. Nancy López, el 18 de junio de 2019 en Necochea, en medio del desarrollo del juicio por el crimen de su hijo Santiago Martín Vitale, pidió permiso para acercarse al acusado. ¿Quién le dio permiso? El juez Mario Julián. Le dijo: sé que mentiste, pero yo te perdono como mamá de mi hijo. Y se abrazaron, emocionando claramente a todo el tribunal. Celeste Díaz, deportista, se preparaba para los Juegos Olímpicos. Perdió una pierna en un accidente vial por un hombre que pasó un semáforo en rojo. El día del juicio pudo conocerlo. Dijo: hoy lo conocí y sentí una paz enorme al tenerlo al frente mío y no sentir rencor, ni odio, ni bronca. ¿Lloré? ¿Me emocioné? Sí, por supuesto que sí, porque se trata de algo que marcó mi vida para siempre. Y escucharlo disculparse por su terrible error fue más satisfactorio que cualquier condena. Me pidió disculpas y era lo que yo necesitaba. Por momentos me daban ganas de abrazarlo y decirle que no iba a pasar nada. La gente por ahí no lo entiende. A veces ni yo misma me entiendo. Y estos son algunos, solo algunos, de los ejemplos que podemos contarles de las acciones de los integrantes de Víctimas por la Paz. Tenemos muchos más, igual de conmovedores y contundentes. Personas que tomamos otro camino al que el sentido común aconseja, aún a riesgo de ser incomprendidos e incluso denostados. Nada es fácil, ninguna decisión es fácil, no somos héroes ni heroínas, no es un llame ya de la pacificación social, es un camino nuevo que estamos transitando. Todos los que somos víctimas debemos tener una voz, y nosotros transitamos camino de transformación del dolor, en acciones positivas que incluyan una mirada imprescindible sobre los ofensores. Yo ahora quiero presentarles a esas personas que son Víctimas por la Paz, si me permiten un segundo. Algunos por lo menos. Uy, perdón, hice algo mal. Hice algo mal. Ya va, ¿eh? No es fácil hoy. Diana, hiciste todo bien. No, porque tenía que darle sonido. Oh, quédate tranquila. Compartir sonido. No sé, se ve chiquito, ¿no? Se ve bien, Diana. Quería que se viera más grande, pero no sé. Hola, mi nombre es Constanza Cetrini. Soy de Capital Federal y Quilmes. Soy una víctima por la paz. Hola, soy Pablo El Colo Pérez, de la ciudad de La Plata e integrante de Víctimas por la Paz. Hola, soy Valeria Rizzo, de Catamarca, y pertenezco a este maravilloso grupo, ya que me tocó ser una víctima por la paz. Hola, mi nombre es Néstor Fabián Jiménez, soy Neuquén y soy Víctimas por la Paz. Hola, soy Sergio Núñez de Tandil y también soy un Víctima por la Paz. Hola, mi nombre es Matías Lorenzo Pizarello, soy de la provincia de Tucumán
y soy una víctima por la paz. Soy Pablo Echevarría de Mendoza, soy un integrante más de Víctimas por la Paz. Saludos. Hola, yo soy Silvina Castañeda, soy de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, y junto a mi hijo Agustín Muñoz somos Víctimas por la Paz. Hola, mi nombre es Silvio Romero, soy de La Matanza y soy integrante de Víctimas por la Paz. Hola, mi nombre es Alberto Siebenjar, soy de la ciudad de Tandil y también formo parte de este movimiento, Víctima por la Paz. Soy Luz Ramírez de Buenos Aires y pertenezco a Víctimas por la Paz. Un abrazo fuerte a todos. Hola, soy Luis Tagliapietra de Buenos Aires, abogado, papá de Alejandro, tripulante del Ara San Juan y miembro de Víctimas por la Paz. Soy Mercedes Fernández de Corrientes Capital. Con Melissa somos Víctimas por la Paz. Soy Alexis Michis, de Despeñaderos, provincia de Córdoba, integrante de Víctimas por la Paz. Me llamo Nancy Santillán, soy de Necochea e integro Víctimas por la Paz junto con mi hijo Santiago Martín. Hola, mi nombre es Aime Silva, soy Víctima por la Paz y soy de Luijillo. Hola, mi nombre es Alejandra, soy de Ituzaingó, zona oeste del conurbano bonaerense, y estoy muy orgullosa de ser parte de Víctimas por la Paz. Hola, mi nombre es Andrés Castaño, soy de Necochea y pertenezco orgullosamente a Víctimas por la Paz. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Cruz Chapuy, soy mendocino y tengo el privilegio y el honor de integrar este hermoso grupo humano conocido como Víctimas por la Paz. Soy Coco Cherela de Buenos Aires e integrante de Víctimas por la Paz. Hola, mi nombre es María Eugenia Kovacic, soy de la ciudad de Rosario y siento muchísima admiración por todos los integrantes de este hermoso grupo de Víctimas por la Paz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Daniel Vega, soy de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, y también pertenezco a este grupo maravilloso, Víctimas por la Paz. Hola, mi nombre es Diana Márquez, soy de Tandil pero vivo en Quequén y pertenezco a Víctimas por la Paz. Soy Paola Fernández del Durazno, Córdoba, soy Víctima por la Paz. Soy Emiliano Cañada, de Quequén, pertenezco a Víctimas por la Paz. Mi experiencia en el grupo fue muy sanadora. Gracias por dejarme participar. Hola, soy Fernando Cañada, de la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires. Pertenezco a este maravilloso grupo de Víctimas por la Paz. Agradecer por todo lo que han brindado y por todo lo que es. A todos, muchas gracias. Hola a todos. Soy Eduardo Ignacio González Landolfi, vivo en Necochea y soy integrante de Víctimas por la Paz. Hola, soy Francisco Gallo, soy de Neuquén Capital, pertenezco a Víctimas por la Paz con mucho orgullo. Muchas bendiciones a todos y abrazos totales. Mi nombre es Graciela Barrera, soy la mamá de Alejandro Novo y vivo acá en Uruguay y pertenezco a Víctimas por la Paz, ese grupo maravilloso que encontré. Hola, mi nombre es Jonah Berrondo, soy de la ciudad de San Martín, provincia de Mendoza, y vamos todas las Víctimas por la Paz. Hola, somos Emilio y Elena Sarubi y somos Víctimas por la Paz. Muy bien. Sí, bebé. Hola, mi nombre es Mario Juliano, soy de Necochea y si alguna vez me tocara ser víctima, quisiera ser como los integrantes de Víctimas por la Paz. Bueno, estos son algunos. Nada. Por ahora, acá terminó mi exposición. Gracias. No sé si hay una palabra más grande que gracias. Si la hay, es esa la que quiero pronunciar ahora. Ya sabes, Diana. Ya. Un abrazo enorme desde acá. Pocas palabras en este momento. Bueno, ahora Miguel. sigue Silvana.
mi admirada Silvana Greco, experta en justicia restaurativa, y bueno, Miguel. Bien, damos continuidad. Y ahora es el turno de Silvana Greco, mediadora, facilitadora, formadora e investigadora del campo de la gestión colaborativa de conflictos desde el año 1993. Es abogada de la UBA. Coordina el programa de resolución alternativa de conflictos de la Defensoría General de la Nación. Es subdirectora del programa de posgrado Negociación y Resolución de Conflictos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha desarrollado su actividad como mediadora, formadora y consultora en gestión y transformación de conflictos en instituciones líderes en Argentina y Latinoamérica como Fundación Libra, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En la Universidad de Buenos Aires ha trabajado como consultora para el PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, USAID, el IDRC Canadá, en varios países de Latinoamérica. Hemos hecho entonces la presentación del currículum de Silvana Greco, a quien ahora le cedemos la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenos mediodías a todos y todas. Muy difícil, ¿no?, desarrollar algo después de este enorme encuentro que generó y la emoción que me atraviesa en este momento después de escucharla a Diana. Serían como la puesta en valor de realmente lo que implica un espacio restaurativo en el sentido más profundo del valor, ¿no? No del valor como ideal, sino la acción transformativa, la posición transformativa, la capacidad de las personas de transformarse ante las adversidades, y creo que no hay nada que pueda superar los ejemplos que ella dio, ¿no?, de lo que implica transitar un proceso restaurativo, y lo que implica estar con el otro del daño, ¿no es cierto? Entonces me parece que podemos, digo yo, bueno, ¿por dónde sigo, no? Porque realmente es muy difícil ahora poner algunas palabras que se van para el lado conceptual como yo había pensado. Yo por de pronto quería, por un lado, distinguir prácticas transformativas, porque en general hay mucha, bajo la expresión justicia restaurativa, a veces aparecen prácticas o se ponen prácticas que son del orden de lo transaccional, ¿no?, que generan acuerdos y hasta puede haber encuentros, pero que no pasan lo transaccional, ¿no?, lo de que se ofrecen algo que necesitan y de ahí se hace un acuerdo y ese acuerdo tiene algún efecto presentado ante las autoridades. Pero para que algo sea transformativo se requiere que a la persona se la transforme y transforme su modo de estar con eso que le pasó, que le transforme la manera de vivir eso que vivió, tanto a la persona que causa el daño como a la persona dañada. O sea que va más allá de lo transaccional. Entonces yo tenía intenciones, Diana, no sé si lo lograré ahora después de la emoción que nos ha generado, que podamos compartir que cuando se realiza una acción que daña a otro, que además infringe alguna ley, y cuando digo ley no es la ley penal solamente, es la ley del grupo, ¿no? Porque las acciones que dañan las hacemos todos, algunas son muy graves y violentas y arrasan con el sujeto, pero no todas entran en ese rango. Diana nos habló de casos y situaciones donde hay una violencia
y un proceso de victimización por un daño que arrasa con la vida de un sujeto, que digamos, lo obliga a construir de nuevo, ni siquiera a reconstruir. Yo no creo en los no creo en la rehabilitación, no en la reconstrucción. Creo que hay que empezar a recomponerse y a reconstruirse y a pensarse a partir de eso que pasó. Y lo mismo la persona que ejerce la violencia. Pero en cualquier situación de la vida de relación, todos podemos dañar a otros, infringir alguna ley del grupo familia, de la escuela. O sea que cuando hablamos de procesos o de daños o de restaurativo, hablamos de daño a las relaciones, además de la infracción a una ley del grupo. Si es la ley penal, será la ley penal. Pero en la escuela hay, digamos, acciones que dañan a otros, las hacemos y las hemos hecho todos, algunas nos han pescado, otras no, en la familia también, entre los vecinos, o sea que la vida comunitaria es una vida en la que los conflictos y el daño a las relaciones es parte del vivir. Entonces mi idea era poder pensar, ¿no?, cuáles son las respuestas socialmente previstas como respuestas instituidas ante estas acciones que dañan relaciones. Revisar algunos supuestos de la respuesta punitiva, que es impositiva. No hablamos de la respuesta punitiva solo del derecho penal, hablamos de la respuesta punitiva de la autoridad escolar, de la familia, de la retaliación vecinal, ¿no? Tu perro pisa mis plantas y yo entonces te pongo la música alta, ¿no? Son todas respuestas punitivas que la cultura nos ha enseñado para responder a las acciones del otro que pueden generarme algún daño. Entonces, la idea mía era poder charlar un poco cuáles son los supuestos que llevan íncita una contradicción, que están en la base de una respuesta punitiva y de una respuesta restaurativa. Hay algunos términos en particular que llevan íncita una contradicción. Por ejemplo, orden y conflicto. No se puede hablar del orden sin pensar en el conflicto. Los de comunidad e individuo. No se puede hablar del individuo dañado sin hablar de la comunidad. Y la comunidad no entendida como la dañada solamente, la comunidad entendida como responsable de las relaciones y de la violencia estructural que se vive en el diario vivir. Lo mismo, cómo piensa a la persona humana la respuesta punitiva impositiva y la respuesta emancipadora. ¿Y cómo se piensa la concepción de justicia que subyace en una y subyace en otra? Si nosotros queremos pensar las prácticas productoras de acuerdo, y acá sí voy a compartir, no sé si estoy habilitada para compartir pantalla. Sí, Silvana. Ok. Si nosotros, para distinguir, vamos a meternos un poquito con distinguir, o cómo yo encontré la manera de distinguir estas prácticas. Hay muchas prácticas productoras de acuerdo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, sí, me puse de acuerdo, ¿viste? Yo le voy a pagar a mi vecino tal cosa y él tal otra, ¿no? Y él lo aceptó de buena gana. Entonces, esa práctica productora de acuerdo, depende cómo se hizo, queda o llega a un resultado transaccional, ¿no? Al otro le interesa algo y yo le doy algo. Y entonces hacemos una transacción. Esos son los mayoritarios, ¿no? En el sistema penal uno ve todo el tiempo, los defensores fiscales hacen conciliaciones, en los sistemas provinciales más, en Nación se está instalando ahora, los códigos procesales no las favorecen, y entonces se hace, ¿no? Dice, bueno, le pide perdón, ¿no? El imputado le pide perdón, la víctima acepta y no tiene interés en la persecución y se hace un acuerdo y eso impacta en la causa penal. Hasta ahí tenemos una práctica transaccional, porque la meta es
conseguir un cierre rápido al conflicto, una respuesta rápida al conflicto, y entonces yo te doy algo que a vos te sirve y a vos te sirve, o me das algo que a mí me sirve. Esa es la mayor cantidad de prácticas que hay cuando se habla muchas veces de acuerdos que se los pone bajo el paraguas de la justicia restaurativa y se llama, en el sistema penal, se los llama acuerdos restaurativos. Pero Diana nos trae un ejemplo donde lo restaurativo va mucho más allá de lo transaccional. Refiere a un proceso en el cual las personas pueden pensarse, escuchar al otro, conocer al otro, verlo quién es, humanizarlo, entender su biografía. El otro puede escuchar y ver quién es el dañado, la persona que ha sido dañada, ¿no? Te dicen los chicos cuando hacemos desde la defensa, hacemos bastante trabajo con jóvenes que tienen causas abiertas, y ellos nos dicen, yo no la vi a la chica a la que le robé la cartera, porque viste, yo no miro cuando hago lo que hago. O te dicen, mira, nosotros nos organizamos, pero en realidad cuando lo robamos, lo que hacemos es tratar de taparnos la cara, no solo para que no nos vean y nos reconozcan, sino para no ver nosotros. Entonces hay un proceso subjetivo por el cual alguien puede dañar a otro, que tiene una cantidad de estrategias cognitivas y emocionales propias por la cual no se contacta con la humanidad del otro. O sea, la mayoría de las prácticas que se realizan, por lo menos en el sistema penal, son transaccionales, tienen una participación muy limitada y son hablados en general por los profesionales que los representan. Hay una delegación de la palabra en el defensor, en el fiscal, y a su vez lo que se ofrece es pensado por esos operadores. Entonces el defensor piensa, bueno, y ofrecerle un pedido de disculpas, ¿no? ¿Y quién no va a pedir disculpas? O sea, pedir disculpas es la práctica social más fácil de hacer si vos sabés que además eso va a tener un efecto en algo que para vos es una amenaza, ¿no es cierto? Entonces, eso no quiere decir nada de la transformación de las personas. Eso solo es poco. Entonces, tenemos por un lado el sistema punitivo, que sería el sistema del juicio, ¿no es cierto?, con la sanción. Y lo digo para el sistema penal, pero también lo tenemos que pensar en la familia. ¿Cómo tratamos en la familia cuando alguno de los miembros se manda algo que daña a otro? ¿No? Lo ponemos en penitencia, si es el hermano no le hablas. O sea, hay un sistema punitivo, de una cultura punitiva que nosotros implementamos en el diario vivir. Después podemos estar en, bueno, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Qué te doy? ¿Qué te sirve? ¿Qué tengo para darte? Y bueno, sí, cerremos, ¿no es cierto? Donde el objetivo, la participación está muy limitada, en general son hablados por otros, y a su vez la víctima también, ¿no? La consultan y le dicen, bueno, ¿vos qué querés? Y yo no quiero seguir la causa penal. Bueno, entonces un pedido de perdón está bien, y todo se hace, digamos, en un proceso rápido donde hay más operadores que intervienen, ocupando la palabra y los procesos subjetivos de las personas. Restaurativo va más acá. O sea, apunta, tiene como meta transformar a las personas y las relaciones entre personas, como Diana decía, las relaciones con el victimario, pero las relaciones con eso que te pasó. O sea, la relación conmigo mismo y lo que yo viví. Y para el pibe, o para el que cometió el delito y dañó, pensarme, ¿quién era yo? ¿Qué pensaba antes de hacer eso? ¿Qué me pasó con hacer eso? ¿Qué consecuencias padecí? Pero ¿quién fui? ¿Quién soy? ¿Y quién quiero ser? Todo esto requiere un proceso muy fuerte, ¿no?, de trabajo subjetivo con las personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros
dañamos a otros y realizamos acciones que dañan, y ahora nos ponemos como sujetos de ser quienes dañamos, no los dañados, ¿eh? O sea, ahora digamos, tratemos de ubicarnos cuando nosotros le hacemos un daño a otro, que en las relaciones lo hacemos a menudo, aunque a veces no se sepa y no querramos saber, muchas veces lo hacemos. Entonces, muchos aspectos de lo que hacemos resultan opacos para nosotros, o sea, nosotros quedan fuera de la conciencia, porque como dice Rita Segato, no hay peor violencia para alguien que violenta a otro que pensar su propia violencia. O sea, es violento ponerse a pensar lo violenta que fui con esa persona. Entonces, hay muchos aspectos de lo que hacemos cuando dañamos a otros que quedan opacos como fuera de la conciencia. No siempre sabemos muy bien cómo los afectó a los demás, porque estamos centrados en nuestros sentimientos más que en los sentimientos y las necesidades de los demás, ¿no? También el que violenta se siente mal. Como se siente mal, hay una cantidad de estrategias subjetivas para no conectarse con eso. Por lo tanto, dice Jerez San Martín, hay un desdibujamiento de la culpabilidad, entendida la culpabilidad como un registro, no la culpabilidad que te pone la ley penal, sino como registro subjetivo. La culpabilidad que opera como límite, donde yo tengo conciencia de que el otro es un límite y algo por lo que yo necesito responder si yo traspasé los límites del otro. No ante el foro externo, sino fundamentalmente ante el foro interno. Entonces, ¿qué se necesita para un proceso restaurativo? Que la persona que hizo un daño signifique ese acto, lo pueda pensar, lo pueda mirar, subjetive su culpa, ¿no? Diga, che, bueno, sí, no, lo que pasa es que yo no lo quiero ver porque me siento mal, ¿viste? Tener vergüenza, tener remordimiento y culpa, no desde el punto de vista religioso o punitivo, sino desde el punto de vista subjetivo como proceso, supone cierta posición del sujeto ante la ley. Yo voy a tener culpa solo si tengo alguna ley internalizada que me dice o tomo conciencia de que algo más le hice al otro, ¿no? Esas conversaciones que a veces tenemos, que el otro te dice, che, cuando vos tal cosa, ¿no? Estoy hablando de la vida cotidiana, ¿no? No me digas que cuando yo dije eso te sentiste así, ¡ay, me muero!, ¿no? Vos te enterás que lo dañaste al otro sin querer y te agarra ese sentimiento de que vos no tuviste esa intención, ¿no? Y que realmente tenés cierta posición ante la ley, ante el sujeto, la autoridad del otro y por lo tanto ante la ley. El reconocimiento de este sentimiento es muy traumático para el victimario, para quienes estamos en situación de haber dañado a otro. Es muy traumático. Y hay unas consecuencias fuertes de reconocer eso en relación a su yo, en relación a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un proceso subjetivo, también para la persona que hace el daño, que no pasa por esa cosa formal de pedir perdón o como en algunas situaciones, mediaciones que yo observé, que le dice, ¿vos qué querés? ¿Vos querés pedir perdón, hacer una regla de conducta o una reparación? Eso no es nada restaurativo, eso es transaccional. No le voy a quitar mérito, porque son acuerdos que reducen el punitivismo, pero distingámoslo de lo restaurativo. Si no hay proceso de conversación con la persona, si no hay un espacio donde esa persona pueda hacer un proceso para subjetivarse, hay un acuerdo transaccional y no hay restauración, porque restauración es transformar los sujetos. Entonces, en el caso de las personas víctimas, no voy a decir más de lo que dijo Diana, ¿no? O sea, hay dos posiciones habituales en las víctimas cuando uno es dañado. Ahora pongámonos nosotros, a mí siempre me da mucha conciencia de lo que pensamos, ponerse uno en sujeto. Ahora víctima, ahora soy víctima, así como antes fui victimario. Que hay dos funcionamientos típicos de
en la posición subjetiva de víctima, o la autoinculpación, ¿no? Cuando a uno lo dañan, la autoinculpación, entonces el error, yo crucé mal, me decía el otro día una persona damnificada en un proceso de mediación, ¿no? Me decía, no, porque yo sé que en ese predio, alrededor de mi casa, hay muchos rateritos. Y entonces yo fui igual, ¿viste? O sea, se echaba la culpa de que él cruza, ¿no? Por donde sabe que no debería cruzar. Entonces, la autoinculpación como juicio dirigido a sí mismo, donde el error y el mal está en la víctima, o sea, está en nosotros. Lo tengo merecido, no valgo, yo me equivoqué, me puse en riesgos. Son todos pensamientos de la autoinculpación, que es una respuesta posible cuando somos víctimas, que inhibe otras posibilidades de acción. Y muchas veces genera sumisión y estados depresivos, cuando la víctima no debería cargar con la responsabilidad. En un proceso restaurativo facilitado, el facilitador se tiene que ocupar de cuestionar esta posición, de mostrarle, ¿no? De que se escuche, de que se pueda pensar, ¿no? ¿Y cómo es esto? Que vos te sentís que tenés la culpa y no que el otro fue el que hizo algo mal. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo pensás? ¿No? Y necesitas ayudarla a pensar, ¿no es cierto?, que esta posición de autoinculpación no es una posición que atiende lo que necesita y a su vez que invierte la culpabilización. La otra posición subjetiva es el revanchismo, ¿no? Que nos pasa a todos cuando somos víctimas. La ira, la rabia, y entonces uno demoniza al otro y el otro pasa a ser un malo peligroso en el que no se censura la conducta, lo que me hizo, que es algo censurable y que está mal lo que el otro hizo y que me dañó y que yo me siento mal, sino que se censura y se demoniza a la persona. Y eso justifica acciones hostiles hacia el otro, de revancha y también de retaliación, ¿no? Esto que hacemos nosotros en la convivencia, ¿no? La justicia restaurativa es una justicia convivencial. No es la justicia del proceso penal que abre un proceso restaurativo. Puede estar ahí, pero es la justicia de las relaciones, es donde los sujetos tenemos el potencial de poder generar intercambios materiales o simbólicos que restauren un equilibrio perdido, y esa capacidad y esa potencia la tenemos los sujetos y la comunidad. El Estado nos desapoderó, ¿no es cierto?, con el surgimiento de los estados modernos, en un contrato social donde Hobbes, ¿no es cierto?, la visión del hombre, lobo del hombre hobbesiana, generó el surgimiento de los estados modernos, y entonces hacemos un supuesto contrato social, un mito, el mito del contrato social, en el cual entramos en una comunidad donde el Estado se va a ocupar de nuestra seguridad y nosotros somos sujetos de obediencia, o sea, debemos obedecerlo porque el Estado, para protegernos de los otros, es decir, de nuestros pares comunitarios, porque son lobos, se ocupa de secuestrar y administrar la fuerza, es decir, nos dice, ustedes no pueden. La seguridad se las voy a proporcionar yo, ustedes solo obedezcan. Ese es el mito fundacional de la comunidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos pasa? Ahora vuelvo a la víctima, que me fui para el lado de otra cosa, ¿no? La posición del revanchismo tampoco es una forma aprendida de superar la incomodidad que nos genera la vulnerabilidad que sentimos, la intromisión que sentimos, la vulneración de nuestra espacio vital, ¿no? Cuando alguien nos daña. Y entonces hay digamos, unos sentimientos secundarios de ira, rabia y demonización del otro que nos hace sentir más fuerte. O sea, los sentimientos de bronca y de rabia nos hacen sentir como que recuperamos cierto equilibrio, pero no es más que una posición defensiva, un momento de un proceso de victimización.
Ninguna de las dos posiciones, ni la autoinculpación ni el revanchismo, atienden la vulnerabilidad y las necesidades que surgen, que se desplazan a esas dos posiciones. Tanto la autoinculpación como la búsqueda de revancha son respuestas que no permiten conectarse con las necesidades producidas por el comportamiento abusivo dañino de otro. ¿Qué se requiere o qué necesitamos que nos ayuden a reconocer cómo eso nos afectó, cómo nos hirió, cómo nos duele, por dónde nos duele? Porque cómo cada uno vive la misma situación o un hecho que pudo ser calificado o definido por el derecho de la misma manera es totalmente subjetivo. Depende de la biografía del sujeto, del contexto y de una cantidad de variables, de modo tal que lo que se requiere es ayudar a que las personas damnificadas puedan hacer este proceso donde no se ubiquen en la autoinculpación o el revanchismo para reconocer sus propias necesidades, cómo se han visto afectadas y qué herramientas se necesita. Se necesita la palabra, el lenguaje como acceso a la subjetividad. De modo que lo restaurativo, desde cómo a mí me gusta entenderlo, ¿no es cierto? Hay muchas líneas restaurativas, yo no trabajo las líneas que hablan de sanación, yo creo que las emociones no hay que sanarlas, las emociones se transforman, deben ser trabajadas y entendidas. Entonces, lo restaurativo es restaurar las personas y los relacionamientos de esas personas, no es hacer un acuerdo transaccional. Eso es para el sistema penal, para cerrar una causa y se queda ahí. Es más que eso. Lo incluye, pero no se limita a eso. Entonces, ¿cómo me parece que, o por lo menos yo vengo repensando algunas cosas de lo restaurativo? Que lo restaurativo debe ayudar a las personas, o sea, un proceso, un espacio restaurativo, a acceder a comprender sus propios actos. Si el acto permanece opaco, ¿no?, para la persona que lo comete, y también para la víctima, cuando la víctima se autoinculpa, también ayudarlo a pensar eso que ella hace, cómo es, cómo podría ser diferente, ¿de dónde viene eso? ¿No? Ponerlo en cuestión, no decirle lo que está mal o bien, sino ayudarla a pensar lo que le pasa. Si el acto permanece opaco e ininteligible, alienta la cultura de la repetición. Esto es para el victimario y para la víctima. De modo que lo restaurativo requiere habilitar un espacio para que las personas ejerzan esa capacidad narrativa. No hay alguien que lo tenga que hablar a él, no hay un defensor que lo tenga que hablar, no hay un asistente que la tenga que hablar. Tiene que recuperar y ayudarle a ejercer su propia capacidad narrativa para dar sentido a los propios actos, ¿no? Para que pueda volver a pensar esos acontecimientos vividos, porque si lo puede pensar, aprende sobre sí, se apropia de su potencia y por lo tanto puede pensar los efectos que tiene elegir sentirse así o sentirse asá, ¿no? Y entonces aparece la posibilidad de responsabilizarse y aparece la posibilidad de desvictimizarse, y lo digo también para la persona que realiza el acto violento, porque muchas veces la persona se justifica, ¿no es cierto? Hace una cantidad de driblilletes, ¿no? De que yo tomé y tomaba, y entonces la droga, ¿no? Y entonces eso es victimizarse, ¿no es cierto? Eso no es responsabilizarse, eso es justificarse. Entonces, hay que trabajar también con la persona para que pueda pensar eso y pueda pensar, ¿no? Las cuestiones, por supuesto, de abuso hay que tratarlas de otra manera, lo restaurativo no le va a resolver el abuso, pero que tome conciencia, ¿no es cierto?, acerca de eso, sí hace lo restaurativo. Porque si nosotros no podemos pensar lo que hacemos, ponerle palabras, reflexionar sobre, no nos volvemos libres.
si no hacemos conciencia de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir, y qué hacemos. Entonces, lo restaurativo requiere que sean los propios actores de la situación quienes determinen qué intercambios, materiales o simbólicos, necesitan hacer consigo mismo primero. A veces tengo una conversación pendiente con mi madre, porque cuando yo era chico, y vos generás, si sos mediador, o por lo menos así trabajamos nosotros, una conversación madre-hijo respecto de las cosas pendientes que la persona trae a la mediación como biografía propia, que lo han instalado en un daño que se vuelve repetitivo y donde eso, al no estar hablado y pensado, vuelve a insistir y vuelve a recurrir. Quiere decir que no puede haber una imposición previa de un mediador o de un operador restaurativo o de un conciliador. No puede haber un discurso moral para esto, ni jurídico, que se vuelva dominante. Quiere decir que esos sujetos tienen que participar en un diálogo consigo mismo, con los otros, con la sociedad, donde ellos hablan por sí mismos, se escuchan, cuando hablan se escuchan, despliegan sus reflexiones, se escuchan en su propia voz y en su propia palabra, y así cada uno, y así juntos, y así los miembros de la familia que quieran participar de la escuela o de la comunidad. Solo si nosotros hacemos conciencia de los efectos relacionales de los actos que hacemos, nosotros podemos apropiarnos de nuestra potencia. ¿Esto qué requiere? Requiere un ejercicio, que diría Derrida, de hospitalidad, es decir, de dar un alojamiento. La hospitalidad era un derecho de los transeúntes, de las personas en la antigüedad que se trasladaban, los viajeros, tenían el derecho de hospitalidad. Es decir, había que darle hospitalidad, era un derecho, tenía una obligación el local, que cuando llegaba había que darle hospedaje, ¿no? Y el otro, ¿no? Esta experiencia, ser hospitalario con otro, es una experiencia cruda y realista de alteridad, de que el otro es un distinto a mí, es anterior a mí, el otro no está a partir de mí. Y por lo tanto, la responsabilidad, cómo responder hacia ese otro y cómo el otro necesita pensar, cómo necesita que se le responda, no puede ser calculada ni cuantificada, ¿no? Entonces se vende el perdón, ¿viste? Vos ves las conciliaciones penales y entonces el defensor le dice, bueno, vos pedile perdón. Y entonces va, pide perdón. O sea, no puede ser prefigurada. No puede ser realizada bajo una norma determinada o un modelo, porque la lógica de estos encuentros restaurativos es la lógica del don. ¿Qué quiero decir con la lógica del don? Y acá voy a sacar rápidamente esto que me impide verlos, pero quiero traer las palabras de cómo se piensa en la comunidad desde un filósofo italiano muy interesante, a ver si lo encuentro. Bueno, Roberto Espósito, entonces vamos a sacar esto. Ahí está. Roberto Espósito, que es un filósofo italiano, dice que comunidad, en el sistema punitivo y positivo, la responsabilidad es individual. El delito o la infracción o la falta es a la ley. El dañado, la ley representada por el Estado. Entonces, el daño es una violación a la ley que requiere, que implica la desobediencia a ese pacto y el incumplimiento de ese pacto, por lo que el Estado nos va a dar seguridad a cambio de obediencia, desobedecemos, y entonces hay una culpa y hay una sanción. Y el Estado se ocupa de administrar sanciones de acuerdo a cierto esquema economicista. A tal delito, tantos años, ¿no? Y es como una
pesos y medidas estandarizados que establecen lo que corresponde a cada delito. En el sistema restaurativo, el delito es considerado un daño a las relaciones, ¿no? Por lo tanto, los que participan son los actores de esa relación y los actores, la comunidad de cercanía, es decir, las familias, la escuela, los amigos, los vecinos, en fin, todos los que están interesados y todos los que la persona damnificada o el damnificante quieren traer. En los procesos restaurativos participan y son actores las personas con las que ellos quieren dialogar. Por lo tanto, no se habla de faltas, no se habla de culpas, se habla de necesidades, de daño a la relación y qué necesidades han surgido y cuáles estuvieron desde antes que deben ser reparadas, que deben ser consideradas para una biografía de las personas que son excluidas de los sistemas de acceso a derechos. O sea, lo restaurativo se tiene que ocupar de esas dificultades, ¿no? Tiene que activar los recursos de la comunidad. No hay trabajo, tiene que activar que aparezca trabajo. No tiene educación, si la persona está interesada en poder estudiar, tiene que aparecer el acceso a ese derecho. Lo restaurativo también tiene que visibilizar eso, no es que puede centrarse solo en el problema de esa acción individual, porque considera que la responsabilidad no es individual por violación de ese pacto social, sino que es colectiva y que hay una comunidad que no solo debe ser reparada, se debe responsabilizar. ¿Por qué? Y acá traigo la noción de comunidad de Espósito. Espósito dice así: comunidad viene de com o cum, que es nosotros, todos juntos, digamos, el con el otro, cum, munus, o sea, comunitas, ¿no? Viene del latín, cum, munus. Munus es a la vez que es una carga, el significado en latín es carga y de don. Dice que munus quiere decir carga o don. Entonces, en realidad él dice, en la historia de la humanidad, de entre el cum y el munus se volvió valor hegemónico el cum, que es comunidad, lo común, lo que es propiedad de todos, ¿no? Y aparece acá la palabra propiedad, y entonces vos decís, comunidad, cum, es lo común, la propiedad, lo comunitario, es lo que es propiedad de todo, la pertenencia a ese grupo. Pero Espósito dice, pero se olvidaron o nos olvidamos en los discursos hegemónicos de los valores de pensar el munus de comunitas, ¿no? El munus como don o carga, y él dice, munus es un don, es donar, es decir, para vivir con otros hay que donar, dice él, y es una donación y una carga que nos produce la interdependencia de que no podemos ser el uno sin el otro, y por eso mismo tenemos la obligación de donar. Entonces, hay que hacer un pensamiento impolítico y entonces de construir los significados hegemónicos y pensar que no podemos vivir con los otros y que la justicia restaurativa, piensa que la comunidad es esa carga de donar a los otros para transformar las relaciones que son relaciones competitivas, violentas de daños, en relaciones de colaboración, donde no son solo esos dos individuos, sino todos aquellos que están alrededor y que lo acompañaron y lo acompañarán en el vivir. La justicia restaurativa parte de esa idea y parte de la idea de sujeto, de que el sujeto, no de la idea del sistema punitivo de que el sujeto es el lobo del hombre y hay que cuidarse del otro porque el otro quiere lo mismo que yo y en esa igualdad rapiña y violenta, que es el sujeto hobbesiano, que la verdad que es una lamentable
un lamentable mito para darle lugar a la idea de comunidad. Sin embargo, tuvo tanto éxito que el sistema punitivo sostiene ese desapoderamiento de los sujetos porque cree que los sujetos somos esos lobos del hombre incapaces de solidaridad y cuidado y por eso el Estado nos la tiene que dar. Y entonces, ¿qué sostiene? ¿Qué idea de sujeto sostiene el sistema restaurativo? De que las personas, el ser humano, tiene potencial para la violencia y para el amor. Depende del contexto y la biografía, lo que se potencia, si se va a potenciar uno u otro. A un sujeto, ¿no?, que ha vivido en la calle, que a los 15 años se tuvo que ir porque la familia, la violencia, no hay plata, lo violentan, que subsiste, es un sujeto potente, porque es un sujeto que sin el cuidado necesario para poder atender sus necesidades pudo subsistir. Entonces, cuando comete o daña a otro y hay una oportunidad de que entre en un proceso restaurativo, es el sujeto al que hay que recuperarle sus potencias y ayudarlo a pensar de dónde viene, cómo hizo lo que hizo, la violencia que no puede pensar por sí mismo, por esto de que no hay peor violencia que pensar la propia violencia, y ayudarlo a pensar un proyecto de futuro diferente, si quiere, voluntario, nada impositivo. Por eso hay que ver, ¿no? No es lo mismo restaurativo que socioeducativo. O sea, ponerle una medida de que tiene que terminar la escuela, eso no es restaurativo, es una medida socioeducativa. No digo que no debamos, que no se deba hacer, pero distingamos. Lo restaurativo va a trabajar para que emerja la potencia del sujeto a través de un proceso de poder hablar, pensar y encontrarse con el otro. Y el encuentro con el otro es un acontecimiento como los que Diana contó. O sea, el otro está antes que yo no puedo prever, el mediador no puede prever, viste que los mediadores, la mediación, nosotros también trabajamos así, primero trabajas con uno, después con el otro, facilitas conversaciones con cada uno y los referentes que ellos quieren traer, y después si quieren se encuentran. Y uno dice, no, porque ya están listos y ellos ya pues imaginaron lo que le van a decir. Cuando se encuentran, lo que sucede es acontecimental. Hay afectación y hay transformación gracias a eso, a que no se puede preparar, no se puede controlar. Sí se puede hacer este proceso primero para que el sujeto se recupere en lo que piensa, en lo que quiere, en lo que necesita, sin que le venga otro de afuera y le diga, ahora tenés que terminar el colegio. ¿Son medidas socioeducativas? Sí. ¿Válidas? Sí. Para los que no pueden hacer el proceso de pensar por sí mismos. Porque si no, el proyecto restaurativo, a mí me gusta pensarlo como un proyecto donde el Estado vuelve a validar, le devuelve a la sociedad, le reconoce este potencial a los sujetos, este potencial del ser humano con capacidad para transformar la manera competitiva y violenta en otra colaborativa, y de hacerlo a través de conversaciones en espacios donde se facilite ese tipo de trabajo. Cuando ellos pueden hacerlo, que le pongan una medida socioeducativa, como la otra vez que presentaban un proyecto, un protocolo restaurativo y había una sanción y la llamaban educativa, terminar la escuela como sanción. Le digo, la mejor manera de que el pibe se oponga a terminar la escuela. O sea, si terminar la escuela va a ser una sanción, entonces, cuando se necesita, porque no hay tal nivel de vulnerabilidad, de abuso en las relaciones, ¿no es cierto? Porque el abuso es el abuso de sustancias, pero también es el abuso en las relaciones, donde el otro pasa a ser un sujeto de mi propia satisfacción, y el otro en vez de sujeto pasa a ser el objeto, ¿no? Y se instala un desequilibrio. Entonces, cuando no hay una ecología relacional, diría Guattari trabaja las ecologías y habla de 3 ecologías, la de la naturaleza, la ecología relacional, es decir, cuando hay desequilibrio y abuso en las relaciones,
bueno, a veces hay que poner medidas de control, ¿no? Y el sistema punitivo tiene que estar el sistema de acceso a derechos, tiene que activarse todo lo que está desactivado, ¿no es cierto?, en salud, en educación, la escuela que expulsa, el pibe tiene, comete una falta, a la tercera falta, boom, te expulsamos, o sea, ¿dónde está el trabajo restaurativo? En la escuela, ¿no? Y después, cuando comete el delito, le querés querés hacer mediación de pares, pero los docentes son punitivistas y el director es punitivista. Entonces, en fin, me fui a recorrer un poquito una cantidad de cosas, no sé cuánto tiempo llevo y cuánto me queda, pero me importa escuchar un poco cómo es que se quedan pensando y dialogar un poquito, ¿no? Solo terminar. Sí. A ver, estamos encantados escuchándote, pero a las 13 nosotros tenemos que cerrar el Zoom. Así que quizás te podés tomar unos minutos para redondear, así le dejamos lugar a Luz. Entonces, solo voy a terminar un poco compartiendo esta idea, ¿no? Yo creo que el sistema en la cárcel, como dice Pampa, es malo y es violento. El convivencial de la cárcel lo es el de la escuela, en muchas familias también. La vecindad y la seguridad vecinal es de una violencia tremenda. Entonces, donde los vecinos son espías de la policía, ¿viste? Entonces, para pensar en la cárcel no podemos dejar de hablar de la violencia. O sea, si no hablamos de la propia violencia, y la violencia estructural de la cárcel debe ser conversada. La función que se le da al servicio penitenciario y las herramientas para intervención en los conflictos y lo que se busca debe ser repensada. O sea, trabajar solo con los detenidos para que aprendan a ser menos violentos genera un desbalance mayor. Debe ser considerado una comunidad y una comunidad participativa que tiene que discutir los problemas que tiene y que lo restaurativo tiene que ir a tocar, hablar de lo que no se puede hablar por la violencia que genera. Entonces, creo que eso es un pendiente de lo restaurativo. En la cárcel es una práctica muy extendida, no se habla de la violencia, no se habla de la violencia de lo que hizo la persona y no se habla de la violencia en la convivencia y no se habla de la violencia de los cuando se relacionan y de las prácticas violentas instaladas. Tienen que repensarse las autoridades y los diseños y no se puede trabajar procesos restaurativos individuales en la cárcel si no se trabaja con los actores penitenciarios y todos los que componen la comunidad de la cárcel. Bueno, gracias, y estoy muy honrada de poder charlar un rato con ustedes y que me hayan invitado. Gracias, Diana, gracias. Al contrario, gracias a vos. La verdad, Silvana, millones de gracias porque todos acá te quieren seguir escuchando. Yo también, siempre. Eso es normal para mí. Agradecimiento. Desde Territorio Liberté, en la cárcel de máxima seguridad de Batán, a los 25 días de septiembre de 2021, le agradecemos a Silvana Greco su participación en la jornada Víctimas por la Paz, Justicia Restaurativa y Comunicación No Violenta. Diplomatura, Modelos y Prácticas de Autogestión Lógicas de Cuidado y Justicia Restaurativa en Contexto de Encierro. Firman al pie Xavier Aguirreal, presidente Cooperativa Liberté, y Carlos Tótaro, secretario Cooperativa Liberté. Muchísimas gracias. Me encantó lo de agradecimiento en vez de certifico que. Agradecimiento. Desde Territorio Liberté, en la cárcel de máxima seguridad de Batán,
a los 25 días de septiembre de 2021. Le agradecemos a Diana Márquez su participación en la jornada Víctimas por la Paz, Justicia Restaurativa y Comunicación No Violenta. Diplomatura, Modelos y Prácticas de Autogestión, Lógicas de Cuidado y Justicia Restaurativa en Contexto de Encierro. Muy bien, muchas gracias. De esta manera estamos concluyendo la 16ª jornada de esta diplomatura, una jornada cargada de emoción y también de reformulación de los pensamientos. Gracias a todas, todos y todes.